Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto darle la bienvenida a la licenciada Verónica Abud Lira. Ella nos va a platicar y va a generar toda una ponencia que tiene que ver con el bullying, la tecnología y los videojuegos. Esta plática está totalmente enfocada al tema del bullying y sus distintas tipologías, donde las aulas es un escenario muy común en el que se desarrollan, pero cómo este fenómeno ha trascendido a la casa a través de la tecnología y los videojuegos. Y bueno, comentarles, esta plática está totalmente enfocada a nuestras niñas, niños y adolescentes. Les platico un poquito sobre la ponente del día de hoy. Ella ha impartido diversos cursos sobre temas relacionados con el bullying, el uso adecuado de la tecnología y la prevención de las conductas adictivas de las mismas en instituciones como el SIC y el CONALEP. Es la fundadora del proyecto Mental Video Games Therapy, que tiene como fundamento la divulgación de temas de videojuegos y psicología. Trabaja en la Universidad Coco School, teniendo el cargo de psicóloga y orientadora del alumnado, así como asesorando a profesores en diferentes temas diversos en el manejo de grupos, identificando emociones, comunicación y problemáticas cotidianas en el entorno escolar. La Secretaría de Educación Jalisco agradece su presentación, el tiempo que está destinando para este espacio, y bueno, le damos la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz. Adelante, Verónica. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriela, y para mí es todo un gustazo poder estar aquí platicando un poco de, bueno, temas que me encantan y que me apasionan, como pues es hablar de bullying y un poquito de videojuegos. Y bueno, vamos a hacer esto pues un tanto ameno, porque bueno, es importante para mí y creo que para muchos de nosotros, pues poder hablar de qué es esto de cómo es que el bullying ha pasado de las aulas a nuestras casas, pero específicamente se ha presentado un poco más ya en un entorno como son los videojuegos. Creo que es importante que recordemos qué es el bullying, porque a final de cuentas es algo que desafortunadamente se sigue viviendo con mucha cotidianeidad en las escuelas. Y es golpear a alguien, empujar, aventarle cosas, viéndolo desde de cómo lo agredimos físicamente. Por otro lado, es como agredir o acosar a alguien psicológicamente, o sea, haciendo burla de sus emociones, inventando chismes, inventando cosas, ignorando a la persona, poniéndole apodos, que a veces se cree que es divertido, pero no lo es porque no sabemos qué tanto realmente estamos lastimando a las demás personas. Usualmente esta se da entre niños y adolescentes y se dice bullying porque es dentro de las escuelas. Si lo habláramos únicamente dentro de la casa, ahí estaríamos hablando como otro tipo de violencia que sería violencia familiar. Se le dice bullying porque es dentro de la escuela únicamente. Obviamente es también algo muy negativo para todos, se repite con frecuencia, intimida y es a propósito hacia las demás personas. Esto no es de, ups, uy, lo hice sin querer. No, se hace con el afán de agredir a alguien, de, ay, sí, yo lo voy a molestar, yo le voy a hacer algo. Es intencionado. Pero dentro del bullying existen varios tipos, pero el que nos compete hablar el día de hoy dentro de estos tipos es el ciberbullying. ¿Y por qué? Bueno, porque a final de cuentas, de los tipos de bullying que existen, es el más utilizado actualmente. También lo podemos conocer y es más común escucharlo como acoso cibernético. Como ya les dije, pues es el más utilizado a la fecha. Y requiere del uso de la tecnología para ser propagado, para que se pueda distribuir a final de cuentas. Lo hacemos a través de redes sociales, internet, foros de internet,
videos, videojuegos en línea, videos, mensajes en aplicaciones de comunicación, en fin, toda forma de comunicación que podemos encontrar dentro de el Internet o de la tecnología va a servir para propagar el ciberbullying. Aquí hago un poco énfasis en el punto de los videojuegos en línea porque son una manera más cotidiana de poder traspasar mensajes de odio, de burla hacia los compañeros, hacia los amigos. Una actividad que puede ser tan entretenida como jugar a un videojuego, lo terminamos haciendo algo bastante lastimoso y doloroso para los niños, que incluso pierden el interés por jugar. Y el ciberbullying, una de sus características más fuertes es que a final de cuentas se presenta todo el tiempo, todas las horas, sin importar dónde nos encontremos, en la casa, en la calle, porque al ser propagado a través de la tecnología y el Internet, al estar conectados de manera permanente, estamos recibiendo amenazas todo el tiempo. Lo cual lo hace, como les digo, doloroso. Ahora, estas cifras nos alarman mucho, porque imagínense la cantidad de usuarios que tenemos en el mundo, del cual 24% de las personas en el mundo, que son 17.7 millones de usuarios de Internet, en México, al menos que sean mayores de 12 años, viven una situación de ciberbullying. ¿Por qué están contabilizando a aquellos que son mayores a los 12 años? Que aquí es algo muy importante que tenemos que darnos cuenta y entender. Porque el uso de redes sociales como tal, la que quieran, se estipula en los reglamentos que luego no leemos, que su uso está permitido para mayores de 12 años. Entonces, si nosotros somos chiquillos que utilizamos redes sociales antes de los 12 años, difícilmente vamos a estar dentro de este tipo de estadísticas y números porque no está permitido como tal el uso para esas edades. Ahora, algo que lo hace más grave es que a final de cuentas el bullying o el ciberbullying en este caso, aún en tiempos de pandemia, continúa y se hace aún más grande por el uso de los chats dentro de las aulas, de las clases virtuales y como se los he dicho, con la parte del uso de los videojuegos, que de ser una actividad que tanto nos gusta, termina siendo incluso molesta al final para nosotros. Pero a final de cuentas, ¿por qué estoy hablando también de este punto de los videojuegos? Es importante que todos sepamos y entendamos que cada videojuego tiene una clasificación. Como las películas la tienen, los videojuegos también las tienen. Y es ahí donde es importante tener la seguridad de qué estamos jugando y qué nos está haciendo sentir bien dentro de un juego. Porque el uso de los chats con los que nos comunicamos dentro de un videojuego están permitidos a partir de videojuegos que tengan una clasificación B o una clasificación E10 más. ¿Por qué la diferencia entre estas dos? Bueno, las clasificaciones en México de videojuegos propias de nuestro país empezaron hace poco y teníamos unas ya que existen desde hace muchos años, desde el 1995, que son de la ESRB, que es una, digamos, es un apartado de Estados Unidos que se dedica a clasificar de alguna manera los videojuegos de una manera que el uso sea regulado para absolutamente todos. Entonces, ¿qué sí puedo jugar o qué más bien es recomendado que yo juegue para mi edad, donde yo pueda sentir la seguridad y certeza de que no va a haber ningún inconveniente y yo pueda sentirme seguro en el juego? Empezamos por la clasificación A o E de Everyone, que aquí el contenido es absolutamente para todos, para las familias. Los juegos los pueden utilizar niños a partir de 6 años, donde, bueno, son
contenidos que pueden ser vistos y jugados por absolutamente todas las edades, y en su mayoría son juegos infantiles, o más bien juegos que nos aporten a generar y pulir muchas habilidades nuestras. Nuestra siguiente clasificación sería la clasificación B, o Everyone 10 más, o E10 más, que aquí es donde ya empezamos a encontrar un cierto límite en su uso. Estos juegos se recomiendan de acuerdo a la clasificación de Estados Unidos y la clasificación de México, que sean utilizados para niños a partir de los 10 y los 12 años. En este tipo de juegos es donde empezamos a encontrar el uso de chats, donde podemos hablar e interactuar con nuestros amigos durante los juegos que estemos teniendo, si contamos con una conexión a internet de ellos. Desde aquí tenemos que estar muy al pendiente con quién hablamos, qué hablamos, cómo estamos recibiendo los mensajes, de qué manera nos los están diciendo también, porque esto va a empezar a fomentar y que nosotros hagamos algo para empezar a evitar el ciberbullying desde nuestros videojuegos, que es el que entran dentro del entorno de nuestra casa. Aquí vamos a encontrar juegos que van a incrementar un poco el uso de fantasía, algunos estilos de violencia que nosotros podemos aguantar, junto con lenguaje y junto con animaciones que sean más explícitas, en algunos actos un poco más violentos, pero de nuevo les digo que sí puede nuestro organismo, nuestra mente aguantar. Y nos vamos por estas últimas tres que existen, que aquí es donde empezamos a ver mayor movimiento de violencia dentro de los chats en los que nos estamos relacionando dentro del videojuego. Existe la clasificación B15 o Teen de T, donde aquí el contenido es apto para jóvenes entre los 13 y los 15 años, que aquí ya empezamos a ver juegos que usualmente buscamos, que son los juegos que hay por moda y donde tenemos mayor propensión a encontrarnos con gente que pueda agredirnos, o con chicos que, porque nosotros no juguemos esos juegos, nos pueden empezar a molestar, nos pueden empezar a hacer ciberbullying por el hecho de creer que no estamos encajando, pero son juegos que no están aptos de alguna manera para nosotros, porque ya empieza a haber temas de mayor violencia, se sugiere, empieza a haber como temas donde se empieza a abrir la puerta a el consumo de sustancias reguladas o sustancias pues un tanto prohibidas, de tabaco. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el contenido que empezamos a ver. También empezamos a ver que el lenguaje empieza a incrementar, empieza a ser más fuerte, y son cosas que nuestro organismo no va a comprender del todo si somos menores de esas edades. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo si a final de cuentas pues estoy teniendo estos juegos? Mamá, papá no los va a vender, pero lo que sí podemos pedirle a mamá y a papá, y que es recomendable que también ellos hagan, estar al pendiente de nosotros cuando estamos jugando, revisar qué estamos jugando, que nos expliquen el contenido y nos estipulen ciertos tiempos para poder jugar y estar en contacto. Esto indica que también estemos nosotros comunicándoles de, oye, mamá, papá, fíjate que me están molestando a través del chat de este juego, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque no me estoy sintiendo bien y no me está ayudando a poder disfrutar de mi juego. Eso es en estas tres clasificaciones, pero déjenme aclararles también que ya lo que sería la clasificación C o M de Mature y la clasificación D o A o de Adults Only son juegos que no son recomendables para ustedes que son pequeños o que son jóvenes todavía, porque estos ya son para adultos, para mayores de 17, mayores de 18, adultos que
realmente si tú vas a comprar un juego de este estilo en una tienda, te tienen que pedir una credencial donde avales que eres un adulto y puedas jugar este tipo de contenidos que ya no son aptos para tu edad, ya tu organismo difícilmente los va a tolerar. Y donde vamos a encontrar un contenido más explícito de cosas que todavía no estamos preparados para poder hablar, para poder, digámoslo, comprender, digerir para nosotros mismos. Y aquí podemos encontrarnos también con mayor riesgo de poder ser molestados y buleados dentro de los chats de juego. Ahora, se preguntan, bueno, ¿y yo qué puedo hacer desde mi lugar, desde mi casa, para poder frenar todo esto que ocurre que está ocurriendo dentro de mis videojuegos, que está ocurriendo dentro del chat de la escuela? ¿Qué puedo hacer? Yo, siendo alguien pequeño, ¿qué me recomiendas, Vero? Tú dime. Y bueno, ¿yo qué les puedo decir de inicio? Que primero, bloqueen a la persona o las cuentas que los están haciendo bullying. Hay que frenar desde ahí, hay que poner límites desde ahí. Segundo, sería que los ignoraran, que no les contestaran, que también opten por cambiar o cancelar algunas de sus cuentas. Sí, suena difícil, pero a veces es necesario para que podamos descansar, de recibir todas estas agresiones. Si de por sí nuestro mundo ya es un mundo que desafortunadamente se ha vuelto muy violento, ¿por qué no frenar este tipo de violencia que también estamos recibiendo directamente hacia nosotros para poder tener un poco de paz, tranquilidad? Y otra cosa que a final de cuentas también nos va a ayudar a no seguir con esta cadena del bullying es en el punto del ciberbullying y en cualquier bullying en general. Bueno, no distribuyamos videos que pueden ser divertidos para nosotros de ver cómo se burlan del otro. No, porque imaginemos que ese chico o esa chica, ese niño o esa niña que está dentro de ese video, podemos ser nosotros. No nos agradaría. Es también ponernos en el lugar de las demás personas. No publicar cosas donde estén ofendiendo a los demás o compartiendo esas publicaciones. No seguir con esos mensajes de agresión hacia los demás. No seguir en canales de comunicación, chats, foros donde estén hablando mal de las personas, donde estén haciendo burla de alguien. No distribuir imágenes o memes que estén haciendo burla de las demás personas. No seguir con este punto de reírnos, hacer de menos a alguien, burlándonos, porque si nosotros hacemos esto, no sabemos en qué momento podemos estar del otro lado. Es ser un poco más empáticos con las personas que lo están viviendo y ayudarlos a frenarlo, porque frenar el bullying no es de uno. Es frenarlo desde todos los aspectos. Nosotros sí estamos observando, nosotros sí lo estamos viviendo, es poner un alto. Y sobre todo, hablar y apoyar a la persona o a quienes les están haciendo bullying o ciberbullying, que sepan que no están solas. Pero sobre todo, hay que buscar también apoyo. Como les digo, esto es algo que nos compete a todos y que entre todos tenemos que frenar. Informémosle a otras personas lo que estamos viviendo, amigos, familiares, a los papás o a alguien cercano a nosotros, de nuestros amigos, a nuestros profesores. Va a haber alguien que nos va a escuchar. Podemos buscar también lugares especializados que nos van a apoyar en esto, como Fundación en Movimiento, Centros de Integración Juvenil, nuestros amigos de Pixelarium, redes de derechos de la infancia, Cartoon Network. Hay muchas instituciones y lugares que van a poder apoyarnos con esta problemática en personal. También lo que sería la policía nos va a ayudar, denunciar en plataformas, redes sociales, acudir a la SEP. ¿Y por qué pongo también denunciar? Porque de unos años a la fecha, el bullying y todos sus tipos, incluyendo el ciberbullying, ya son considerados delitos.
Entonces, al ser considerados delitos, ya están incurriendo en una cuestión legal, por lo que se requiere en muchas ocasiones pedir el apoyo a esos lugares para que también ellos nos ayuden a alzar la voz de lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Es importante también que nos acerquemos y pidamos ayuda de un profesional como un doctor, un médico, psicólogos, pedagogos, maestros. Como les digo, aquí no están solos, no estamos solos, podemos nosotros apoyar a frenar este tipo de situaciones que estamos viviendo, porque si alzamos nosotros la voz, va a ser más sencillo que podamos empezar a frenar desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar, desde nuestra casa, el salón de clases, apoyar y frenar todo esto que está ocurriendo. Y obviamente, como les digo, no hay que quedarnos callados. Hay que alzar la voz, hay que darle un alto a este problema que nos compete, como les digo, a todos. Hay campañas muy bonitas, muy padres que pueden checar en internet, a las que se pueden sumar, a las que pueden pedirle a sus escuelas, a sus profesores, a sus papás que se unan, que pueden estar ahí abiertas para escucharlos, para estar en contacto con ustedes. Y bueno, que les digo que cualquier cosa, duda que tengan, que quieran compartir conmigo, nosotros también estamos abiertos a escucharlos, a apoyarlos si así lo desean, porque lo que más nos preocupa es el bienestar y la salud mental de ustedes, niños, niñas, jóvenes, para que podamos hacer un mundo mejor. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, que es MBG Therapy, en el podcast que tenemos donde hablamos de temas de psicología y videojuegos, Mind and Power, o mándanos un correo o unirse a Discord, donde hablamos y podemos apoyarlos en todas estas problemáticas que vivimos día a día, que nosotros tenemos como ese poder para frenar, para decir no más, basta, y qué mejor que a través del uso de la tecnología, pero un uso adecuado. La tecnología viene a apoyarnos y a hacernos que podamos rendir mejor y hacer mejor las cosas. ¿Qué mejor hacerlo que de un punto benéfico en lugar de hacerlo desde un punto que no nos va a apoyar en absoluto, como es en este caso el bullying y el ciberbullying? Así que mejor utilicemos la tecnología para algo benéfico, ¿no creen? Cualquier duda, cualquier comentario o que quieran compartirnos también lo que han vivido, con todo gusto, estamos aquí para apoyarlos. Y ahora sí ya, más fácil, ya que termino la presentación. Mucho gusto a todos, soy Verónica Wood, maestra en terapia familiar, licenciada en psicología clínica, y pues, ¿qué más que me da nuevamente darles las gracias por invitarme a dar esta pequeña charla a la Secretaría de Educación de Jalisco, que bueno, qué mejor que siempre hablar de lo que nos compete, de lo que nos ocurre día a día y poder apoyar y aportar un poco un granito de arena para hacer este mundo, pues un mundo cada día mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Vero. Le agradecemos muchísimo su participación y su intervención, la Secretaría de Educación Jalisco, en este espacio de virtual de crecimiento, de intercambio de experiencias, pues lo que busca es realmente hacer conciencia de situaciones que a veces pasan tan desapercibidas y a veces tan sin un sentido de agresión que lo volvemos normal, pero el hecho de que sea normal no significa que sea lo adecuado. Y en este caso el bullying es algo que tiene que hacerse visible desde la cotidianidad, para que también desde esta cotidianidad podamos empezar a transformar este tipo de prácticas para orientarnos de una mejor manera a lo que es una cultura de la paz.